Hola, esto es Leer Sin Ojos, un club de lectura de libros antimateria. Somos una librería independiente de la ciudad de Medellín y hemos desarrollado este proyecto para dar a conocer autoras latinoamericanas editadas por editoriales independientes colombianas. Yo soy Melisa Martínez. Y yo soy Lina María Parra. Nosotras somos las creadoras de este proyecto, que surge como una extensión de los ágapes de lectura en voz alta que realizamos durante 2 años en la librería, y en los que nos reuníamos a leer escritoras y a conversar sobre sus textos. El objetivo de Leer Sin Ojos es que después de escuchar las lecturas nos podamos reunir a conversar a través de una plataforma virtual. Síganos en las redes sociales de Libros Antimateria, @Libros Antimateria en Instagram y Facebook para encontrar el enlace de conexión a cada una de las sesiones. La invitación es abierta a todo el mundo. Para Leer Sin Ojos, Sara Rodas es quien nos acompañará leyendo. Además, queremos agradecer a Juan Diego Galvis del Alto Estudio por producir este programa. Hoy leeremos las 3 primeras cartas de Memoria por Correspondencia, publicado por Laguna Libros. Su autora, Emma Reyes, fue una artista y escritora bogotana. Este libro es la recopilación de unas cartas que ella le escribe a su amigo, el historiador Germán Arciniegas, contándole las historias de su infancia. Al final de esta lectura, Melisa y yo iniciaremos una conversación que pretendemos se extienda en la sesión grupal. Gracias por escuchar. Carta número 1. Mi querido Germán. Hoy a las 12 del día partió del Elysée el general de Gaulle, llevando como único equipaje 11.943.233 noes, lanzados por los 11.943.233 franceses que lo han repudiado. Todavía las fricciones de la emoción que nos produjo la noticia curiosamente me trajo a la mente el recuerdo más lejano que guardo de mi infancia. La casa en que vivíamos se componía de una sola y única pieza muy pequeña, sin ventanas y con una única puerta que daba a la calle. Esa pieza estaba situada en la carrera 7ª de un barrio popular que se llama San Cristóbal, en Bogotá. Enfrente a la casa pasaba el tranvía que paraba unos metros más adelante en una fábrica de cerveza que se llamaba Leona Pura y Leona Oscura. En esa pieza vivíamos mi hermana Elena, un niño que nunca supe su nombre, que lo llamábamos Piojo, una señora que solo recuerdo como una enorme mata de pelo negro que la cubría completamente y que cuando lo llevaba suelto yo daba gritos de miedo y me escondía debajo de la única cama. Nuestra vida se pasaba en la calle. Todas las mañanas yo tenía que ir al muladar que estaba detrás de la fábrica para vaciar la vacinilla que habíamos usado todos durante la noche. Era una enorme vacinilla blanca esmaltada, pero del esmalte ya quedaba muy poco. No había día que la vacinilla no estuviera llena hasta el tope, y los olores que salían de esa vacinilla eran tan nauseabundos que muchas veces yo vomitaba encima. En nuestra pieza no había ni luz eléctrica ni inodoro. Nuestro único inodoro era esa vacinilla. Ahí hacíamos lo chico y lo grande, lo líquido y lo sólido. Los viajes de la pieza al muladar con la vacinilla desbordante eran los momentos más amargos del día. Tenía que caminar casi sin respirar, con los ojos fijos sobre la caca, siguiendo su ritmo, poseía del terror de derramarla antes de llegar, lo que me traía castigos terribles. La apretaba fuertemente con las 2 manos como si llevara un objeto precioso. El peso también era enorme, superior a mis fuerzas. Como mi hermana era más grande, tenía que ir a la pila a traer el agua que necesitábamos para todo el día, y el Piojo iba por el carbón y sacaba la ceniza, así que nunca me podían ayudar a llevar la vacinilla, porque ellos iban en otra dirección. Una vez que había vaciado la vacinilla en el muladar, venía el momento más feliz del día. Allí pasaban el día todos los chicos del barrio. Jugaban, gritaban, rodaban por una montaña de greda, se insultaban, se peleaban, se revolcaban entre los charcos de barro y con las manos escarbaban toda la basura a la búsqueda de lo que llamábamos tesoros. Latas de conservas para hacer música, zapatos viejos, pedazos de alambre, de caucho, palos, vestidos viejos, todo nos interesaba, era nuestra sala de juegos. Yo no podía jugar mucho porque era la más chiquita y los grandes no me querían. Mi único amigo era el Cojo, a pesar de que también era más grande. El Cojo había perdido completamente un pie. Se lo había cortado el tranvía un día que jugaba a poner las tapas de la cerveza Leona sobre los rieles del tranvía para que se las dejara planas como monedas. Él, como todos los otros, andaba sin zapatos y ayudándose con un palo, y su único pie daba unos saltos extraordinarios. No había quien lo alcanzara cuando se ponía a correr. El Cojo siempre me estaba esperando a la entrada del muladar.
Yo desocupaba la vasinilla, la limpiaba rápidamente con hierbas o papeles viejos y la escondía en un hueco, siempre el mismo, detrás de un eucalipto. Un día el cojo no quería jugar porque tenía dolor de estómago y nos sentamos abajo del rodadero a mirar jugar a los otros. La greda estaba mojada y yo me puse a hacer un muñequito de greda. El cojo tenía siempre el mismo y único pantalón, 3 veces más grande que él y amarrado a la cintura con un lazo. En los bolsillos de ese pantalón escondía todo: piedras, trompos, cuerdas, bolas de cristal y un pedazo de cuchillo sin mango. Cuando yo terminé el muñeco de barro, él lo tomó, sacó su medio cuchillo y con la punta le hizo 2 huecos en la cabeza que eran los ojos y otro más grande que era la boca. Pero cuando terminó me dijo: «Ese muñeco es muy chiquito, vamos a hacerlo más grande». Y lo hicimos más grande, siempre agregándole barro al chico. Al día siguiente volvimos y el muñeco estaba tirado donde lo habíamos dejado y el cojo dijo: «Vamos a hacerlo más grande». Y volvieron los otros y dijeron: «Vamos a hacerlo más grande». Alguno encontró una vieja tabla muy grande y decidimos que haríamos crecer el muñeco hasta que fuera grande como la tabla y así, sobre la tabla, lo podríamos transportar y hacer procesiones. Por varios días agregamos barro al muñeco hasta que fue grande como la tabla. Entonces decidimos darle un nombre. Decidimos llamarlo el General Rebollo. No sé cómo ni por qué elegimos ese nombre. En todo caso, el General Rebollo se convirtió en nuestro dios. Lo vestíamos con todo lo que encontrábamos en el basurero. Se acabaron las carreras, las guerras, los saltos. Todos nuestros juegos eran solo alrededor del General Rebollo. El General Rebollo era naturalmente el personaje central de todas nuestras invenciones. Por días y días solo vivimos alrededor de su tabla. A veces lo hacíamos pasar por bueno, otras por malo. La mayor parte del tiempo era como un ser mágico y lleno de poder. Así pasaron muchos días y muchos domingos, que para mí eran los peores días de la semana. Todos los domingos, a partir del mediodía y hasta la noche, me dejaban sola, encerrada con llave en nuestra única pieza. No tenía más luz que la que entraba por las grietas y el grande hueco de la chapa. Pasaba horas con el ojo pegado al hueco para ver lo que pasaba en la calle y para consolarme del miedo. Regularmente, cuando la señora del cabello largo regresaba con Elena y el piojo, me encontraban ya dormida contra la puerta, rendida de tanto haber mirado por el hueco y de tanto soñar con el General Rebollo. Después de habernos inspirado 1001 juegos, el General Rebollo empezó a dejar de ser nuestro héroe. Nuestras pequeñísimas imaginaciones no encontraban más inspiración en su presencia y los candidatos a jugar con él disminuían día a día. El General Rebollo empezaba a pasar largas horas de soledad. Las decoraciones que lo cubrían ya no las renovaba nadie. Hasta que un día el cojo, que seguía siendo el más fiel, se subió sobre un viejo cajón, dio 3 golpes con su bastón improvisado y con una voz aguda y cortada por la emoción gritó: «¡El General Rebollo se murió!». En esos medios uno nace sabiendo lo que quiere decir hambre, frío y muerte. Con las cabezas agachadas y los ojos llenos de lágrimas, nos fuimos acercando lentamente al General Rebollo. «¡De rodillas!», gritó de nuevo el cojo. Todos nos arrodillamos. El llanto nos ahogaba. Ninguno se atrevía a decir ni una palabra. El hijo del carbonero, que era grande, estaba siempre sentado en una piedra leyendo hojas de periódicos que sacaba del basurero. Con el periódico en la mano se acercó al grupo y nos dijo: «Chinos pendejos, si se les murió el general, pues entiérrenlo», y se fue. Todos nos pusimos de pie y decidimos alzar la tabla con el general y enterrarlo en el basurero. Pero todos nuestros esfuerzos fueron inútiles. No logramos ni mover la tabla. Resolvimos enterrarlo por pedazos. Partimos cada pierna en 3 pedazos, los brazos igualmente. El cojo dijo que la cabeza había que enterrarla entera. Trajeron una vieja lata y depositamos la cabeza. Entre 4, los más grandes, la transportaron primero. Todos desfilamos detrás, llorando como huérfanos. La misma ceremonia se repitió con cada uno de los pedazos de las piernas y de los brazos. Quedaba solo el tronco. Lo partimos en muchos pedacitos y nos pusimos a hacer muchas bolitas de barro. Y cuando ya no quedaba nada del tronco del General Rebollo, decidimos jugar a la guerra con las bolas. Emma Reyes, París, abril 28, 1969. Carta número 2. Mi querido Germán, a pesar de tu discretísima carta, me doy cuenta que mueres de curiosidad por saber quién era la señora del cabello largo. La verdad es que los recuerdos son borrosos y si a través de los años he logrado una cierta unidad de impresiones, ha sido ayudada por mi hermana, que siendo 2 años mayor, recuerda un poco más. La señora del cabello largo se llamaba María. Era muy joven, alta y delgada.
Nunca nos habló de su familia ni de su vida. Nuestras relaciones con ella se limitaban a seguir sus órdenes sin protestar ni preguntar por qué. Era dura y muy severa. La única persona que nos visitaba era la señora Secundina, que tenía una tienda en Santa Bárbara. Era su única amiga y mucho más vieja que ella. Apenas llegaba Secundina, nos mandaban a jugar a la calle con la orden de no regresar hasta que ella no nos llamara. Nunca supimos de qué hablaban. Hacía muy poco que habíamos hecho el entierro del general Rebollo. Yo tenía todavía el mismo vestido sucio de barro. Dormíamos siempre vestidas. Ella solo se quitaba la larga falda negra y se soltaba el cabello. Una mañana nos despertó muy temprano. Todavía era negro como la noche. Nos mandó a los 3 a desocupar la mica y a traer de regreso el balde y la jarra llenos de agua. Cuando regresamos prendió el reverbero y puso la olla grande llena de agua. Mientras se calentaba el agua, ella cambió las sábanas de la cama y limpió los 4 muebles que teníamos. Desvístanse que los voy a bañar. Era la primera vez que nos bañaba al tiempo. Los 3 desnudos nos paramos alrededor del platón, nos enjabonó muy rápidamente y luego uno a uno nos enjuagó, ayudándose con una totuma. El piso de la pieza quedó empantanado y lleno de jabón. Antes de vestirnos nos puso a secar el piso. Nos vistió con los vestidos del domingo y nos hizo sentar a todos 3 en el borde de la cama con la orden de no movernos. Entretanto, ella se vestía también con el vestido de los domingos. Se peinó con gran cuidado, pidió a Elena que le tuviera el espejo y al Piojo que tuviera la vela y se ponía furiosa cada vez que alguno de los 2 se movía. Cuando terminó, mandó al Piojo a que mirara en la fábrica qué hora era. Ese día no nos dio desayuno, estaba nerviosa, daba vueltas en la pieza como una bestia en jaula. Ya estaba claro y no abrió la puerta como era su costumbre. Seguíamos iluminándonos con la vela. De pronto dieron 3 golpes suaves en la puerta. Ella se echó la bendición y se precipitó para abrir. En ese momento apareció un señor muy alto y delgado que no estaba vestido como los del barrio. Era como los que veíamos retratados en los periódicos que encontrábamos en el basurero. Tenía sobre todo sombrero y paraguas todo oscuro, tal vez negro. Se pasó la mano por los ojos como por habituarse a la luz de la vela. Entró como escurriéndose por la puerta. Le dio un beso en la mejilla. Nosotros nos reímos los 3 al mismo tiempo. Era la primera vez que un señor entraba en nuestra pieza. La señora María cerró de nuevo la puerta con llave. Tomó la botella con la vela y se aproximó a la cama donde seguíamos sentados y como paralizados, él la siguió con una cara muy seria. Ella acercó la vela a la cara del Piojo y le dijo: «Este es Eduardo, el tuyo». Él le dio una palmadita en la mejilla. Luego le mostró a Elena y luego a mí. No hubo comentarios, se produjo un silencio profundo. El señor se desabotonó el sobretodo y el saco y con la punta de los dedos sacó unas monedas del bolsillo del chaleco. Le dio 3 a Eduardo y una a cada una de nosotras. «Den las gracias», dijo la señora María. «Y ahora vayan a jugar afuera, pero quédense junto de la puerta y si ven venir la vecina digan que yo estoy durmiendo». Cuando salimos, sentimos que cerraba la puerta con llave. El señor estuvo mucho tiempo. Finalmente se abrió la puerta. La señora María sacó la cabeza y se aseguró que no había gente que estuviera mirando. Se volteó y le dijo: «Ya». El señor salió de nuevo, escurriéndose como había entrado. Pasó junto a nosotros sin mirarnos, como si nunca nos hubiera visto. Lo vimos alejarse a grandes zancadas y frotándose contra la pared como si tuviera miedo de ser visto. Cuando entramos a la pieza, la señora María estaba llorando. Se puso a desocupar el armario y a separar todo lo que era de Eduardo. Sacó una caja de cartón de debajo de la cama y empacó cuidadosamente todo lo que había separado. «Elena y Emma, pónganse los vestidos viejos. Eduardo no, porque se va conmigo». Como seguía llorando, nosotros también nos pusimos a llorar. Cuando Elena me estaba desvistiendo, vimos sobre la mesa un paquete de billetes y me dio miedo. Sentí que algo iba a pasar. Nosotros solo teníamos monedas. En esa casa nunca habíamos visto billetes. Ella no decía ni una palabra. Sacó la caja de la mantilla y se la envolvió bien ceñida a la cabeza. Por la primera vez vi que se parecía a la Virgen de la iglesia. «No se muevan, voy donde la vecina». Volvió con la vecina, que era la mamá del cojo. Le mostró dónde estaban los platos y las velas. Tomó la caja de cartón con la ropa del Piojo, se paró frente a nosotras y nos dijo que se iba por varios días, pero que la vecina vendría para hacernos la comida y que como no había nadie para cuidarnos, nos dejaría encerradas con llave. «Pórtense bien», nos repitió 2 veces. Empujó al Piojo contra la puerta, le puso una boina de marinero en la cabeza y le ordenó salir. El Piojo nos miró con los ojos grandes abiertos y le cayeron las lágrimas.
Fueron muchos los días que duramos encerradas en esa pieza. Ya no teníamos noción ni de los días ni de las noches. La vacinilla ya estaba llena de nuestros excrementos y empezamos a emplear el platón. La vecina venía una sola vez al día y nos dejaba una grande olla de mazamorra. No se la coman toda al mismo tiempo porque yo no vengo sino hasta mañana, y apaguen la vela apenas coman. Llorábamos y gritábamos tanto que los vecinos venían contra la puerta a consolarnos. Por horas mirábamos por entre la chapa y las rendijas para ver si ella venía. Finalmente llegó un día que estábamos dormidas en el piso contra la puerta y fue la primera vez que las dos nos tiramos a su cuello abrazándola y besándola de felicidad. Ella se puso a llorar y con dulzura nos retiró los brazos de su cuello y guardando nuestras dos manos en las suyas nos dijo: «El Piojo no vuelve más. Su papá, ese señor que vino aquí, es un gran político, tal vez va a ser el presidente de la República. Y por eso él no quiso que su hijo se quede conmigo. Dice que tiene miedo y que prefiere ser él quien se ocupe de él. Yo se lo llevé a Tunja y lo dejé en un convento donde él ya había arreglado todo para que lo recibieran. Sin el Piojo yo me sentía perdida. Lloraba, gritaba, lo llamaba. Yo no sabía lo que quería decir lejos de Bogotá. Yo creía que si gritaba fuerte él me iba a oír. La señora María también parecía muy triste. Se volvió más callada y más dura. Creo que fue en ese momento que nació entre Elena y yo una especie de pacto secreto y profundo, un sentimiento inconsciente de que éramos solas y que solo nos pertenecíamos la una a la otra. En ese momento yo ignoraba que nunca más en mi vida volvería a verlo ni a saber cuál fue el destino de Eduardo, y que solo me quedaría de él el recuerdo de sus inmensos ojos negros llenos de lágrimas debajo de una ridícula boina de marinero. Emma Reyes, París, mayo 9 de 1969. Carta número 3. Mi querido Germán, como te decía en mi carta anterior, después de la ida de Eduardo, la señora María se volvió más indiferente y más dura con nosotras. Apenas nos hablaba lo estrictamente necesario y empezó a salir casi todos los días a la calle. Nos levantaba temprano, nos daba el desayuno. Yo tenía que ir corriendo a desocupar la mica en el muladar y Elena reemplazaba a Eduardo en la traída del agua. A veces yo la ayudaba, pero la jarra y el balde eran muy pesados para mí y derramaba la mitad del agua. Como de costumbre, la señora María nos dejaba encerradas en la pieza todo el tiempo que estaba afuera y a veces solo regresaba a la noche sin preocuparse que nosotras estuviéramos sin comer. Un día regresó muy tarde. Nosotras estábamos llorando de hambre. Venía cargada de paquetes y por la primera vez nos trajo unos roscones y bocadillos de guayaba. Nos preparó la comida e improvisadamente se puso a reír como loca. Las lágrimas le caían a chorros. Nosotras estábamos asustadas y no sabíamos si reír con ella o llorar. Cuando logró calmarse un poco, nos dijo dando un golpe con la mano en la mesa: «Nos vamos de este miserable cuarto. Mañana empezamos a hacer los paquetes. Vamos a un pueblo lejos y tendremos una grande casa». Se puso a reír de nuevo y nos ordenó acostarnos, pues teníamos que levantarnos temprano. Por varios días la pieza era un infierno. Nada estaba en su sitio habitual. El armario estaba vacío y ella hacía pilas de cosas diversas en todos los rincones. Una mañana salió y compró 3 grandes baúles y empezó a empacar la ropa y los platos. Cada plato lo envolvía muy cuidadosamente entre las sábanas y las toallas. En el último baúl empacó las cacerolas, el platón, la jarra y la mica. A la noche en la pieza solo quedaban los muebles, el colchón sin sábanas ni cobijas y varios paquetes en el suelo con cosas viejas. Después de la comida vinieron los vecinos y cada uno tomó lo que quería. La mamá del cojo tomó la vieja escoba, la cama se la vendió a un obrero de la fábrica de cerveza. Cuando todos se fueron, en la pieza solo quedaban los 3 baúles cerrados en el centro de la pieza y en el suelo el viejo colchón. La mamá del cojo regresó de nuevo y nos trajo una cobija de ella y una mica. Cuando nos levantamos todavía estaba oscuro. Nos vestimos con los vestidos de domingo que eran los únicos que había dejado fuera. Nos mandó donde la vecina para que le devolviéramos la cobija y la mica y también le llevamos la ropa sucia que nos habíamos quitado el día anterior. Cuando regresamos nos esperaba en la puerta. Ya se había puesto la mantilla y tenía un grande carriel nuevo. Nos encerró en la pieza con los 3 baúles y nos dijo que no se demoraba. De pronto sentimos un ruido de caballo. Miramos por el hueco de la chapa y vimos a la señora María que bajaba de un coche que había pasado enfrente a la puerta. Los vecinos se precipitaron. Entre todos ayudaron a subir los baúles al coche. A mí me sentaron sobre los baúles y Elena estaba de pie teniéndome para que no me cayera. La señora María saludaba a todos dándoles la mano. En ese momento apareció el cojo que venía corriendo.
Se acercó al coche y me regaló media naranja que llevaba en la mano. Nos miraba con ojos muy tristes. La señora María cerró la puerta con llave y le dio la llave a la vecina, recomendándole de cuidar la pieza. Yo no vi lo que pasó, solo sentí unos gritos horribles. La señora María estaba tendida en medio de la acera con los ojos cerrados y le salía sangre de la boca. El cochero decía toda clase de palabras groseras. Elena dice que la señora María quiso pasar por delante del caballo para saludar al señor cura y el caballo levantó la cabeza asustado y le dio un gran cabezazo en la quijada. Del susto, ella se mordió la lengua y cayó como muerta en medio de la acera. Trajeron alcohol y pomadas y empezaron a frotarle la frente. Nosotras llorábamos como locas y la llamábamos tirándola de la manga. Finalmente abrió los ojos y poco a poco se fue sentando. Estaba blanca y la boca se le empezaba a hinchar. La ayudaron a levantarse y entramos todos a la casa de la mamá del cojo. Le hicieron hacer buches con agua salada. El cura dijo que lo mejor era friccionarle la cara con mentolatum. La vecina dijo que era mejor la vela de cera. Nosotras seguíamos llorando y el cochero seguía furioso porque estaba perdiendo su tiempo. El obrero que nos había comprado la cama le envolvió un pañuelo que le tenía la quijada y le hizo un nudo en la cabeza. Entre todos la ayudaron a ponerse la mantilla y después de 1000 recomendaciones y saludos volvimos al coche. Todavía veo a lo lejos los vecinos en medio de la calle con los brazos en alto haciéndonos gestos de adiós. Yo perdí la media naranja que me había regalado el cojo. Cuánta ternura para describir una situación tan llena de miseria. Pues es como inevitable leer este libro, estas cartas, y no reírse como con ella, pero no reírse, sino como de la ternura, porque como que se siente que ella escribió esto como recordando la niñez y como casi regresando a la niñez, pues como que quiero preguntarte sobre el trabajo literario que vos ves en estas cartas, pues como que ¿cómo describirías este libro? ¿Cómo describirías estas cartas? Porque no son unas simples cartas, sino que hay como unas intenciones literarias también, o no sé. Sí, yo no sé si sean unas intenciones literarias, pero sí siento que hay unas intenciones narrativas que trascienden el asunto anecdótico de contar que cuando estaba chiquita me pasó X o Y, porque ella tiene como, o en mi percepción lectora, entiendo que hay una mirada como doble. Por un lado es una mirada, como dices vos, llena de ternura y como infantil, ¿cierto? Como es una narración tranquila, a pesar de que lo que está narrando son unas tragedias terribles, pero incluso es más dura la narración de la llevada de la vacinilla con mierda ¿cierto? A donde la botaba. Es más terrible eso que por ejemplo la forma en la que narra el encierro, el hambre, ¿cierto? Esas cosas que, a pesar de que ella dice, claro, llorábamos de hambre, llorábamos de miedo, pero era como una cotidianidad que se narra también como desde pues así era, ¿cierto? No hay un tono ahí como de juicio ni de absolutamente nada, pero a la vez creo que es una voz que es consciente de lo que narra, o sea, no está simplemente recontando pues haciendo un recuento, sino que está además mirándolo de una manera nueva. Y de hecho todos los finales de por lo menos de estas 3 cartas que leímos, son finales muy bellos porque lo que hace es retomar una imagen. No sé, al final perdí la media naranja que me dio el cojo. Eso es una tragedia muy pequeña, pero resume y cierra absolutamente toda esa escena súper dramática. El asunto de la muerte de este muñeco que ellos arman. Creo que ella sabe mirar lo que vivió
y lo que sucedió y como renarrarlo o reconstruirlo de una manera que sí es muy literaria, aunque creo que es una intención y por eso creo que el libro es tan bello, porque no creo que haya una intención como literaria entre comillas, sino más bien quiero contarte estas cosas que he pensado y que recuerdo, y en esa tranquilidad, en esa no pretensión de voy a ser una autora, cierto, sino es que además es muy íntimo. Pues querido Germán, te estoy contando eso a vos. Es casi como que recordara con cariño esas cosas tan horribles también. Eso es muy impactante. Sí, no hay odio. Y nosotros somos un poco como testigos, como, pues obviamente no chismosos, pero sí estamos ahí como metidos en esa conversación entre ellos dos. Pues quien de ese lado es solamente Emma, le escribe a él y eso son las cartas que nosotros leemos, pero es una intimidad, yo creo que muy bacana, porque que uno se siente a escribirle cartas a un amigo contándole toda la infancia y que el otro tenga como el interés y la paciencia de leerlas, quiere decir que también había una amistad y una intimidad ahí bonita, pues, y creo que eso también determina el tono. Y también se nota que hubo como un verdadero intercambio en cartas, pues porque la segunda carta de Emma parece que estuviera respondiéndole a una carta que recibió de Germán Arciniegas, pues como que se imagina uno que hubo como un ping-pong entre ellos dos cuando se fueron escribiendo estas cartas. Sí, porque ella le dice, tenés curiosidad de conocer a esta mujer del pelo largo, pero sí creo que hay un asunto dulce y tierno, pero tampoco es un asunto idealizador del recuerdo y de la infancia. No sé, es como una tranquilidad de esto fue lo que fue y te lo estoy contando, y desde la mirada de la niña las grandes tragedias son terribles, el hambre, lo que decía ahorita, el encierro, la dureza de Doña María, pero también las pequeñas tragedias, la muerte del general Rebollo, que se le pierda la media naranja, que cierto, como está todo como en un mismo plano, pues, y eso me parece que es como muy bello. Sí, total. No sé si quieres que dejemos ahí, las invitamos a las personas que hayan escuchado este programa a unirse a la sesión virtual que anunciaremos en las redes de Libros Antimateria. Muchas gracias por escuchar. Esto es Leer sin Ojos.